Hay cosas que la gente simplemente ignora porque parecen demasiado ridículas como para convertirse en un problema serio. ¿Quién va al médico diciendo que a sus gases les ha cambiado el olor? Yo no fui, pensé que no era nada. Pensé en la alimentación, el estrés, la rutina. Todo parecía normal, y tal vez sea exactamente por eso por lo que casi nadie habla de ello, porque admitir algo así suena exagerado, extraño, incluso vergonzoso, solo que fue ahí donde todo empezó a torcerse. Lo que poca gente te cuenta es que el cuerpo avisa, solo que no siempre de la forma que esperamos. A veces no es dolor, no es sangre, no es algo evidente, es sutil, es incómodo de explicar, y cuando lo intentas, nadie te toma muy en serio. Pruebas normales, respuestas vagas, esa mirada de relájate, esto es común, y te lo vas creyendo, lo vas dejando pasar, hasta que un día te das cuenta de que no era paranoia, no era una exageración, no eran cosas tuyas. Esta historia no trata de un síntoma específico, trata de cómo los pequeños signos se ignoran hasta que se convierten en algo demasiado grande como para ser ignorado. Trata sobre el diagnóstico tardío, sobre confiar demasiado en que a mí no me pasa, sobre darse cuenta demasiado tarde de que algo iba mal mientras todo el mundo decía que todo estaba bien, y principalmente, trata sobre el precio silencioso de normalizar lo que no es normal. Si crees que el cáncer siempre empieza con algo obvio, esta historia te va a incomodar. Si crees que el cuerpo siempre grita antes de colapsar, tal vez necesites replanteártelo, porque a veces solo susurra y solo escucha quien deja de reírse, de restarle importancia y de seguir en modo automático. Esta no es una historia cómoda, pero es necesaria, y puede ser exactamente el tipo de alerta que nadie te ha dado nunca. Mi nombre es Rafael, vivo en una ciudad común del interior de Argentina, de esas en las que todo el mundo se conoce de vista, y la vida lleva un ritmo previsible. Me levantaba temprano, trabajaba todo el día, volvía a casa pensando en la cena, y en lo que iba a ver antes de dormir. Todo parecía normal. Siempre he sido ese tipo de persona que cree que, si no duele mucho, no es nada serio. Ansioso a veces, confiado en otras, pero en general alguien corriente, viviendo su propia rutina sin grandes sobresaltos. Yo no sabía qué estaba pasando, pero tampoco creía que necesitara saberlo. Al fin y al cabo, estaba viviendo, pagando facturas, riendo con amigos, siguiendo adelante como cualquiera. La sensación era de estabilidad, de suelo firme, y cuando uno se siente así, no imagina que algo estuviera mal. Mi vida antes de esto no tenía nada de extraordinario. Iba al supermercado a la misma hora, me quejaba del tráfico, posponía las revisiones rutinarias y siempre decía, luego miro eso. Pensaba que no era nada. Crecí oyendo que las enfermedades graves daban señales claras, que el cuerpo grita cuando algo va mal, y conmigo sinceramente no parecía ser el caso. Todo parecía normal, incluso cuando ignoraba pequeños malestares. Me decía a mí mismo que era estrés, alimentación, la edad que llegaba. No estaba preparado para cuestionar esa normalidad frágil, porque me daba consuelo. Vivir sin pensar demasiado era más fácil, y cuando alguien preguntaba si todo iba bien, la respuesta salía automática, todo bien. Siempre he sido práctico, ¿sabes? De los que confían en las pruebas normales y siguen con su vida. Si el papel dice que todo está bien, ¿quién soy yo para dudar? Eso se convirtió casi en un escudo emocional. Nadie me creyó, o mejor dicho, nadie necesitó creerme, porque yo mismo no creía que pudiera existir un problema real. No sabía lo que estaba pasando, pero tampoco sentía urgencia por descubrirlo. Mi identidad estaba muy ligada a esa idea de control, de a mí no me pasa, y eso crea una ceguera silenciosa. Nos aferramos a la rutina porque parece segura, solo que a veces esa seguridad es solo apariencia. Lo curioso es que, mirando hacia atrás, me doy cuenta de cómo la normalidad puede ser engañosa. Estaba viviendo con una enfermedad grave sin saberlo, pero en aquella época eso ni se me pasaba por la cabeza. Mi vida cambió mucho después, pero antes de todo eso, yo era solo uno más intentando sacar el día adelante. Reía, hacía planes, pensaba en el futuro como algo lejano y garantizado. La idea de un diagnóstico tardío era cosa de películas, de historias de otros, algo que ocurre lejos de nosotros. Y cuando crees en eso, empiezas a ignorar señales sutiles, porque aceptar que algo iba mal exigiría romper esa identidad cómoda. Nunca olvidaré aquel día en que me di cuenta de cómo confiaba demasiado en la sensación de normalidad. No fue un choque, fue más bien un pensamiento rápido que pasó y que dejé para después. Pensé que no era nada. De nuevo, ese hábito de restarle importancia se convirtió en parte de quién era yo. La vida seguía, los días pasaban,
y me sentía hasta orgulloso de aguantar el tirón, solo que nadie habla de cómo esa fuerza, a veces, es solo negación bien entrenada. No estaba preparado para afrontar la posibilidad de una lucha contra una enfermedad grave, porque eso no encajaba con la imagen que tenía de mí mismo. Si alguien me preguntaba en aquel entonces sobre salud, yo diría que estaba todo bajo control, pruebas normales, rutina al día, nada fuera de su sitio. Solo que, por dentro, existía una sensación extraña, difícil de explicar, como si algo estuviera desencajado, pero yo lo acallaba con tareas, compromisos, distracciones. No sabía qué estaba pasando y prefería que fuera así, porque poner nombre a las cosas lo cambia todo, les da peso, les da realidad, y yo aún quería vivir en la ligereza de que todo parece normal. Tal vez te identifiques con esto ahora, esta vida común, esta confianza en la rutina, esta normalidad frágil que parece inquebrantable. Así es como empiezan muchas historias, incluida la mía, antes de cualquier diagnóstico tardío, antes de los síntomas ignorados, antes de darme cuenta de que nadie tenía respuestas. Yo era solo alguien viviendo, y es exactamente ahí donde todo empieza a moverse, despacio, casi imperceptible. Si estás escuchando o leyendo esta historia ahora, comenta aquí desde donde nos acompañas y suscríbete al canal para seguir conmigo, porque lo que viene después lo cambia todo. Después de que aquella sensación extraña empezara a aparecer con más frecuencia, intenté hacer lo que todo adulto funcional hace, racionalizar. Me decía a mí mismo que era cosa de mi cabeza, una alimentación desregulada, ansiedad acumulada. No sabía qué estaba pasando, pero necesitaba una explicación sencilla para seguir adelante. Los primeros microsignos eran demasiado sutiles para asustar. Una molestia aquí, otra allá, nada que pareciera serio. Pensé que no era nada, y cuando uno cree eso, aprende rápido a convivir con pequeños inconvenientes, como si fueran parte natural de la vida adulta. En algún momento, decidí buscar ayuda, no por miedo, sino por insistencia de los que estaban cerca. Fui al médico, le expliqué por encima, casi pidiendo perdón por estar allí. Me hice pruebas, todas volvieron como resultados normales. Aquello debería haber sido un alivio, y hasta lo fue, por unos días. Todo parecía normal en el papel, pero dentro de mí, algo estaba mal. Salí de la consulta pensando que había exagerado, que había perdido el tiempo. Nadie me creyó porque ni yo mismo me creía del todo. La validación que esperaba se convirtió en una invalidación silenciosa. Los síntomas ignorados empezaron a repetirse, ya no como eventos aislados, sino como patrones extraños. Volvía al médico, repetía pruebas, oía las mismas frases. Esto es común, no parece nada grave, vamos a observar. Cada intento de respuesta venía acompañado de un nuevo vacío. Nadie tenía respuestas, y esa falta de respuestas cansa más que un mal diagnóstico, porque te quedas atrapado en un limbo, viviendo con una enfermedad grave sin saberlo, pero siendo tratado como alguien sano. El sistema parecía funcionar, pero no para mí. Seguía todas las orientaciones, cambiaba hábitos, volvía a casa esperando una mejoría, a veces incluso mejoraba, y eso me confundía aún más. Era como si el cuerpo jugara conmigo. Una semana buena, otra extraña. La frustración crecía porque todo parecía normal a ojos de los demás. Los amigos decían que me veía estupendo. Los familiares pensaban que estaba demasiado preocupado. Y yo empezaba a dudar de mí mismo, de lo que sentía, de lo que mi cuerpo intentaba decir. El diagnóstico tardío empieza así. Nadie habla de ello. No es un fallo único. Es un cúmulo de pequeñas invalidaciones. Cada prueba normal reforzaba la idea de que estaba exagerando. Empecé a filtrar lo que sentía antes de hablar, por miedo a parecer dramático. Nadie me creyó, pero lo peor fue darme cuenta de que yo mismo estaba empezando a no creerme. No sabía qué estaba pasando y eso me dejaba atrapado entre la duda y la culpa. Hubo un momento en que pensé, si fuera algo serio, alguien ya lo habría visto. Esa frase casi se convirtió en un mantra, solo que, en el fondo, sentía que algo estaba mal. Era una percepción silenciosa, difícil de explicar, pero persistente. Estaba en plena jornada de tratamiento sin saber que había entrado en ella, yendo y viniendo de consultas, repitiendo historias, esperando que alguien conectara los puntos, pero nadie tenía respuestas, y esa espera desgasta, porque sigues viviendo, trabajando, sonriendo, mientras por dentro algo no encaja. Esta fase no tiene clímax,
no tiene explosión, se arrastra, y tal vez sea la parte más cruel de toda la historia, porque sigues viviendo pensando que no es nada, mientras aprendes a convivir con la duda constante. Mi vida cambió por dentro antes de cambiar por fuera, y cuando algunas señales empezaron a ser más difíciles de ignorar, yo aún me aferraba a la idea de que todo se resolvería con la próxima consulta, la próxima prueba, la próxima explicación convincente. Poco a poco, las señales dejaron de ser solo molestias fáciles de ignorar. Empezaron a repetirse con más intensidad en momentos aleatorios, rompiendo aquella sensación de previsibilidad en la que yo tanto confiaba. No era un dolor absurdo, ni algo que me tumbara, pero era persistente. No sabía qué estaba pasando, solo sabía que aquello no encajaba con la idea de que todo parecía normal. Aún así, seguía intentando mantener la calma, repitiéndome que el cuerpo a veces falla, que no todo tiene por qué tener un nombre inmediato. Seguía viviendo, pero ya no con la misma tranquilidad. Hubo días en los que me despertaba sintiéndome extraño, como si algo estuviera fuera de su sitio, y eso me afectaba la cabeza más que el cuerpo. Me pasaba el día entero intentando no pensar en ello, centrándome en el trabajo, en las tareas simples, en cualquier cosa que me distrajera, solo que la duda volvía, siempre. Era como un ruido bajo, constante. Algo estaba mal, pero nadie parecía verlo, y cuando intentaba explicarlo sonaba confuso incluso para mí. Los síntomas ignorados ahora ya no eran tan fáciles de minimizar, pero aún así no parecían suficientes para dar la alarma. Fue en esa fase cuando apareció una respuesta, una explicación plausible, técnica, convincente. El médico habló con seguridad, pidió algunas pruebas complementarias, que de nuevo salieron normales. Aquello trajo un alivio inmediato. Pensé, ya está, ahora tiene sentido. Pensé que no era nada grave, solo un ajuste aquí y otro allá. Nunca olvidaré aquel día, porque fue la primera vez en mucho tiempo que dormí en paz. La sensación de tener una etiqueta, aunque fuera simple, calmó mi mente. Con esa falsa resolución, mi vida casi volvió a la normalidad. Casi. Retomé planes, dejé de observar cada señal del cuerpo. Volví a confiar más en los días comunes. Todo parecía normal otra vez. Le contaba a la gente que todo estaba resuelto, y ellos respiraban aliviados junto conmigo. Nadie me creyó antes, pero ahora nadie dudaba, y yo quería con todas mis fuerzas creerlo también. Aquella respuesta parecía el final real de la historia, el punto final que necesitaba para seguir. Solo que en el fondo, había algo que no encajaba totalmente, pequeños detalles, sensaciones que volvían de forma discreta pero insistente. Intentaba ignorarlas, diciéndome que era ansiedad residual, miedo acumulado. Al fin y al cabo, ya tenía una explicación, y cuando recibimos una respuesta, aunque sea errónea, nos aferramos a ella con fuerza, porque vivir sin respuestas agota demasiado. El tiempo pasó, y ese alivio empezó a agrietarse, no de golpe, sino con pequeñas fisuras. Me daba cuenta de que algunas cosas no mejoraban como me habían prometido, otras incluso empeoraban, y eso generaba una confusión emocional extraña. No era pánico, era perplejidad. Me preguntaba si estaba exagerando de nuevo, si mi cabeza se estaba inventando cosas. No estaba preparado para cuestionar aquella falsa seguridad, porque me había devuelto un pedazo de mi vida. Fue en ese punto cuando entendí, aunque sin aceptarlo totalmente, que aquella respuesta tal vez no fuera la correcta. Algo estaba mal, a pesar de que todo parecía normal en el papel. La sensación de caminar sobre hielo fino volvió más silenciosa, más pesada, y sin darme cuenta, me acercaba al momento en que ya no se podría seguir postergando esta historia sin encarar lo que venía a continuación. Nunca olvidaré aquel día, no porque fuera dramático, sino porque fue demasiado silencioso para algo tan grande. La consulta iba a ser una más, de esas en las que uno entra esperando oír ajustes sencillos, tal vez cambiar un medicamento, seguir observando. Me senté en la silla, oí mi nombre, saludé como siempre, todo parecía normal, solo que, mientras el médico hablaba, me di cuenta de que el tono había cambiado. Las palabras salían más pausadas, más cuidadosas. Fue allí donde sentí, antes incluso de entenderlo, que mi vida había cambiado. Cuando pronunció el diagnóstico, no hubo explosión emocional, no hubo llanto inmediato ni desesperación. Hubo un vacío, un silencio dentro de mi cabeza, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Diagnóstico tardío. Fue eso. Una frase corta, directa. No estaba preparado para oír aquello, pero tampoco pude reaccionar. Solo pensaba, así que era esto. Todos aquellos síntomas ignorados. Todas las veces que pensé que no era nada. Todas las pruebas normales.
Todo se reorganizó de golpe dentro de mí. Mi familia recibió la noticia de formas diferentes. Hubo quien se quedó en shock, quien intentó ser demasiado fuerte, quien empezó a hacer preguntas que yo aún no tenía valor para escuchar. Yo lo observaba todo un poco desde fuera, como si no fuera conmigo. Nadie me creyó antes, y ahora todo el mundo se lo creía demasiado rápido. La lucha contra una enfermedad grave dejó de ser una idea lejana y se convirtió en un hecho concreto, dicho en voz alta, dentro de una sala blanca. Recuerdo salir de aquel lugar caminando despacio como si el cuerpo pesara. No dolía, no ardía, pero algo se había roto. Pensaba en cosas pequeñas, banales, como qué iba a comer después, o si había aparcado bien el coche. Era una forma extraña de autoprotección, porque si pensaba en el conjunto, tal vez no podría seguir adelante. No sabía qué me estaba pasando emocionalmente, solo sabía que ya nada era igual. En casa, el ambiente cambió sin que nadie tuviera que decir nada. Las conversaciones se volvieron más bajas, las miradas más atentas. Intentaba actuar con normalidad, pero la palabra normal ya no tenía tanto sentido. Estaba viviendo con una enfermedad grave, ahora oficialmente. La jornada de tratamiento empezaba allí. Aunque yo aún no entendiera su magnitud, todo parecía demasiado real y lejano al mismo tiempo. No hubo frases inspiradoras, ni promesas de que todo saldría bien. Hubo información, plazos, explicaciones técnicas, y yo lo absorbía todo como quien anota algo que no sabe si va a usar. No estaba preparado, pero no tenía elección. Fue cuando todo cambió, aunque por fuera yo aún pareciera el mismo de antes. Aquella noche, tumbado en la cama, me quedé mirando al techo durante un tiempo que no sabría medir. Pensaba en cómo había llegado allí sin darme cuenta, en cómo nadie tenía respuestas antes, en cómo la normalidad frágil se había disuelto sin hacer ruido. Y allí, sin grandes conclusiones, empezó una fase en la que el tiempo dejó de caminar en línea recta. Después del diagnóstico, el tiempo empezó a funcionar de una manera extraña. Ya no era ayer, hoy y mañana. Era miedo, pausa, esperanza, recaída, todo mezclado. La jornada de tratamiento no siguió una línea recta y tardé en entenderlo. Había días en los que me despertaba pensando que lo estaba logrando, casi optimista, creyendo que la vida tras el diagnóstico podía ser manejable. En otros sentía un peso difícil de explicar, como si algo estuviera siempre a punto de suceder. Estaba viviendo con una enfermedad grave, pero el mundo seguía exigiendo normalidad, facturas pagadas, respuestas rápidas, sonrisas educadas. La cabeza se convirtió en un campo de batalla silencioso. Revivía mentalmente cada síntoma ignorado. Cada vez que pensé, creía que no era nada. Cada consulta de la que salí con pruebas normales en la mano y una molestia en el pecho. La culpa aparecía de la nada. Culpa por no haber insistido más. Culpa por haber confiado. Culpa incluso por estar enfermo. Nadie habla de eso. De cómo el diagnóstico tardío no termina el día en que te lo dan. Resuena. Vuelve en pensamientos repetitivos, en noches de insomnio, en preguntas que no tienen respuesta. Hubo fases en las que el tratamiento parecía funcionar y casi me permitía relajarme. Era peligroso ese alivio. Bastaba una nueva prueba, un comentario inoportuno, un silencio más largo del médico para que todo se desmoronara de nuevo. Aprendía, a base de golpes, que la sensación de amenaza permanente no se va fácilmente. Incluso cuando todo parecía normal por fuera, por dentro estaba siempre en alerta, como si mi cuerpo hubiera perdido el derecho a ser confiable. La gente a mi alrededor intentaba ayudar como sabía. Algunos exageraban con el optimismo, otros evitaban el tema. Me sentía entre dos extremos, o me trataban como si fuera de cristal, o como si nada hubiera cambiado. Y mi identidad se quedaba perdida en medio de todo eso. Yo ya no era quien era antes, pero tampoco sabía en quién me estaba convirtiendo. La vida tras el diagnóstico no viene con manual, viene con intentos, errores, avances y retrocesos. Había días buenos y me esforzaba por valorarlos. Reía, salía, fingía normalidad, tal vez incluso creía en ella por unas horas, pero bastaba con que el cuerpo diera cualquier señal diferente para que mi mente se disparara. ¿Algo iba mal? ¿Era un efecto secundario? ¿Era miedo? ¿Era real? No sabía qué estaba pasando y esa duda constante cansaba más que el propio tratamiento. Vivir así exige una energía que nadie ve. Poco a poco, fui entendiendo que la lucha contra una enfermedad grave no es solo física, desmonta certezas internas. Necesité reconstruir mi relación con el tiempo, con el cuerpo, con las expectativas. Aceptar que podía avanzar hoy y retroceder mañana, que la fuerza no es constancia, es adaptación, que sobrevivir emocionalmente también forma parte de la jornada de tratamiento, incluso cuando nadie lo valida. Y aún ahora,
Mientras digo todo esto, no existe una sensación de cierre, existe la convivencia, con el miedo, con la memoria, con la posibilidad. Mi vida cambió, pero no de una forma organizada. Sigue, un poco torcida, un poco inestable, sostenida por pequeños equilibrios diarios. Y es exactamente cuando creo que ya he aprendido a lidiar con todo esto, cuando surge esa pregunta silenciosa, inevitable, que empuja la historia hacia adelante. ¿Qué significa al final seguir viviendo así? No sé muy bien cuándo empecé a darme cuenta de que esta historia no tenía una estructura clásica de principio, nudo y desenlace. Tal vez porque, a día de hoy, no se ha cerrado. Vivir con esto se ha convertido en un estado permanente de adaptación. Hay días en los que casi lo olvido, y eso me asusta tanto como recordarlo, porque cuando todo parece normal, me quedo esperando el momento en que algo vuelva a salirse de su sitio. Es extraño admitirlo, pero la normalidad, después de todo, nunca volvió a ser cómoda. He aprendido cosas que no pedí aprender. Aprendí a escuchar al cuerpo con más atención, pero también a desconfiar de él. Aprendí que las pruebas normales no significan necesariamente tranquilidad, que los síntomas ignorados no desaparecen solo porque decidamos no mirar. Y aprendí, principalmente, que el hecho de que nadie tenga respuestas puede ser más angustiante que recibir una respuesta difícil. El diagnóstico tardío no se quedó en el pasado, se convirtió en la lente a través de la cual miro el presente. A veces me preguntan si soy una persona mejor ahora. Nunca sé qué responder. Soy diferente, eso es seguro, más cauteloso, menos impulsivo, pero también más cansado. Mi vida cambió de una forma que no cabe en frases hechas. Sigo viviendo con una enfermedad grave, pero eso no define todo lo que soy. Aunque tampoco se puede fingir que no moldea casi todo. Es una presencia silenciosa, constante. Hay momentos en los que echo de menos a quien era antes, a aquella versión que pensaba que no era nada, que creía que todo parecía normal porque necesitaba creerlo. En otros, me doy cuenta de que aquella persona no sobreviviría a lo que vivo hoy. Así que me quedo en este punto medio, cargando con versiones de mí mismo que no terminan de hablarse bien entre sí. La vida tras el diagnóstico no borra el pasado, convive con él. No tengo una lección clara que ofrecer. No hay una moraleja escondida aquí, ni una promesa de final feliz. Hay solo una verdad un poco torcida, un poco incompleta. Sigo adelante, algunos días mejor, otros en automático, a veces con miedo, a veces distraído, a veces agradecido por cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. No estaba preparado para esto, pero sigo caminando, y tal vez lo más honesto que pueda decir sea esto. No sé cómo termina esta historia, no sé qué vendrá todavía ni qué puede cambiar de repente, solo sé cómo es vivir dentro de esto ahora, con dudas, con pausas, con silencios, y tal vez sea justamente esa incertidumbre la que me mantenga atento, presente, incluso cuando todo parece estar demasiado quieto.